Bienvenidos a este canal Predica la Palabra. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Este mensaje está titulado Malaquías capítulo 4, parte 2. En la primera parte de este estudio estuvimos viendo lo que el Señor les había prometido a Israel en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Esto es, dos profetas con el mismo espíritu y virtud de Elías. El primero vendría para hacer volver el corazón, la fe de los padres de la antigüedad hacia los hijos, para recibir a Jesús en su primera venida. Esta fue la labor de Juan el Bautista, quien vino como mensajero preparando el camino al Señor. Luego, estuvimos viendo la segunda parte del versículo 6, que tendrá su cumplimiento antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En ese tiempo, antes de la batalla de Armagedón, aparecerá en la escena este segundo mensajero, quien hará volver el corazón, la fe de los padres del día de Pentecostés hacia los hijos. Juan el Bautista y Elías, dos hombres con el mismo espíritu y virtud de Elías. Esto no es difícil de entender cuando leemos en las Escrituras la historia del profeta Eliseo, quien recibió el mismo espíritu de Elías antes de que éste fuera levantado al cielo. Ahora bien, veamos esto más claro por unos momentos. Juan hizo que el corazón que tenían los padres de la antigüedad se volviera hacia los hijos, para que Jesús pudiera darles la bienvenida al entrar al redil. De modo que aquellos hombres que llegaron a ser los padres de la Iglesia fueron aparejados por el mensaje de Juan el Bautista para recibir a Cristo y ser los hijos de aquella hora. Aquí se cumple la primera parte de Malaquías 4:6. Él, Juan el Bautista, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, a los primeros cristianos judíos que llegaron a ser los padres de la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, Jesús les habla a los apóstoles de la promesa del Espíritu Santo y les dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí Jesús muestra también que Juan el Bautista fue quien preparó el corazón de los padres hacia los hijos para el día de Pentecostés. En el mismo libro de Hechos 2:1 al 4 vemos la promesa siendo cumplida. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Notemos lo que dicen los versículos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos que habían sido esparcidos por diferentes naciones, varones piadosos. Ellos habían venido para la fiesta de Pentecostés, la de la cosecha. Entonces, el apóstol Pedro, dirigiéndose a Israel, dijo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, los judíos que se habían reunido para la fiesta. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Por lo tanto, podemos ver en el libro de los Hechos que desde el capítulo 1 hasta el 10, la iglesia primitiva comenzó y estaba compuesta solamente por judíos. Después, las Escrituras enseñan que Dios quiso tomar también de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto dio paso al concilio en Jerusalén de Hechos 15, 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Estos versículos, como en muchas otras partes de la Escritura, nos da a entender dos cosas. Una, que los primeros cristianos de la iglesia primitiva eran solamente judíos. Y dos, nos dice que Dios estaba comenzando a lidiar con los gentiles. Para este propósito, Dios escogió a Saulo de Tarso, un joven que más tarde se llamaría Pablo, el apóstol de los gentiles. Él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es, hasta que el último gentil que ha de ser salvo entre. La ceguedad vino a Israel con este propósito. Después dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que apartará de Jacob la impiedad. Todas estas cosas habían sido anunciadas por los profetas de la antigüedad. Leamos Hechos 28, 25 al 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y es que Dios tuvo que cegar a su propio Hijo, Israel. Cegó a su propio Hijo para darnos a nosotros una oportunidad, y nosotros a veces la rechazamos. Ellos se pararon firmes por la palabra de Dios. Eran judíos, tenían su ley y se mantuvieron con eso. La ley era la palabra de Dios y con eso se quedaron. Ellos, en su ceguedad, habían hecho un mártir de su propio Mesías y ahora, desde ese entonces, han estado cosechando aquello. Ellos fueron dispersos y odiados a través de todas las naciones. En el quinto sello, vemos sus almas que estaban debajo del altar pidiendo la venganza sobre sus enemigos. Pero a su debido tiempo, la gracia de Dios será dirigida a ellos. Amados hermanos, viene el tiempo y está cercano cuando el Señor nuevamente se torne a los judíos para restaurar la fe de los hijos del tiempo del fin nuevamente hacia los padres apostólicos. Dios los llevará a ellos nuevamente a la misma palabra y las mismas cosas preciosas que a nosotros nos han sido anunciadas. Esto será durante la gran tribulación, pues así lo ha prometido Dios en su santa palabra. Que Dios, por medio de la simiente de Abraham, esto es, Cristo, alcanzaría a bendecir a todas las familias de la tierra, al judío primeramente y también al griego. Así que, después de que todo termine, vemos a este pequeño y precioso remanente judío cantando al mismo Dios y Todopoderoso que nosotros cantamos y adoramos hoy. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, donde está escrito: el cántico de los 144.000 en el fin de los tiempos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y que su venida regocije nuestros corazones.